Bien, el nuevo tema que vamos a ver es polarización. Lo primero que les voy a decir es que en la plataforma le dejé unos links con experimentos para que vean de forma experimental qué es esto de que hablamos cuando es la polarización. Otra cosa que yo tengo que tener en claro es que la polarización, ¿sí?, se da solo en ondas transversales. ¿Sí? Es una de las características, por eso cuando definimos ondas, polarización, lo pusimos solo en las transversales, no en las longitudinales. Entonces, ¿qué significa esto de la polarización? Bueno, cuando yo, por ejemplo, tengo luz, la luz es una onda electromagnética que se propaga en todas direcciones. Con esta flechita yo lo que voy a hacer son los distintos direcciones de propagación, ¿sí? O sea, serían como los rayos. Entonces, así se pone cuando la luz no polarizada. Esto lo que me quiere decir es que tengo infinitas direcciones en las cuales se propaga. Y acá tengo una intensidad I0. Yo voy a poner acá un polarizador. ¿Qué es un polarizador? Es una placa de un cierto material, ¿sí?, que ese material es un material especial que justamente polariza las ondas. Y tiene como característica, ¿sí?, tiene como característica lo que se llama plano de polarización. El plano de polarización lo que me indica es, de en todas estas direcciones posibles, cuál es la dirección que tiene preferencial este plano. Entonces, de todas estas ondas posibles, cuando pase por el polarizador, solamente me va a salir una, que es la que sea exactamente en la misma formato, o sea, con la misma dirección que tiene el polarizador. No vamos a hacer acá las cuentas, pero básicamente por una ley que vamos a ver un poquito más adelante, cuando pasa esto, que es la intensidad con la que viene, que se mide en watts, la intensidad, ¿sí?, con la intensidad que viene la luz, cuando sale después de pasar por el polarizador, disminuye a la mitad. Y esto es algo que tienen que saber. Y esto ya es luz polarizada. O sea que ya cuando paso pierdo la mitad de intensidad solamente por pasar por el polarizador. Bien, ¿qué pasa si yo a una luz, esta de recién que ya estaba polarizada, la hago pasar por un segundo polarizador? A este segundo polarizador se lo llama analizador. Bien, este segundo polarizador vamos a decir que tiene otra dirección de propagación distinta. Entonces, lo que yo me tengo que fijar es entre esta onda que incide y la dirección de propagación, ¿sí? Si yo lo que voy a hacer es pasar esto acá, ¿sí?, este sería mi rayo, a mí lo que me va a interesar es este ángulo de acá. Ese ángulo de acá es el ángulo justamente que hay entre la dirección del rayo y la dirección del polarizador. Entonces va a aparecer algo que se llama, si esto venía con una intensidad, ¿sí?, dijimos, vamos a ver la intensidad de la luz polarizada, de este lado va a aparecer algo, para saber qué pasa, que se llama la ley de Malus. Que la ley de Malus me indica con qué intensidad va a salir una luz polarizada después de que lo paso por un segundo polarizador. Y me dice que la intensidad va a ser igual a la intensidad de la polarizada por el coseno cuadrado de tita, donde este tita es el ángulo entre el rayo incidente y el plano de polarización. ¿Sí? Perfecto, ¿estamos hasta ahí? Entonces, la intensidad con la que va a salir de este lado va a ser eso. ¿Y qué otra cosa me va a pasar? Que va a salir con esta dirección, obviamente. ¿Sí? Siempre después que pasa, se modifica la dirección. Bien, esto nos va a
decir, ¿sí?, ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tengo, nosotros dijimos que la ley de Malus te dice que la intensidad es igual a la intensidad de la polarizada por el coseno cuadrado de tita, ¿sí? Y tita vamos a hacerle que tome distintos valores. Entonces sabemos que el coseno de 0, ¿sí?, esto es igual a 1. Entonces el coseno cuadrado va a ser igual a 1. Sabemos que el coseno de 90 es 0, o sea, el coseno cuadrado también va a ser 0. El coseno de 180 vale menos 1, o sea que el cuadrado va a valer 1. Y el coseno de 270, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Cuando tengo coseno de 0, yo lo que voy a tener es, si la luz incidía así, ¿sí?, el polarizador está en la misma dirección. Si estoy a 90, lo que me va a pasar es que el polarizador está así con respecto al incidente. Si estoy a 180, otra vez voy a estar de esta forma y no me voy a dar cuenta, y cuando estoy a 270 otra vez voy a estar así. ¿Estamos? Y después, entre medio de estos, voy a tener valores que vayan entre 0 y 1. Si yo grafico esto, que es lo importante, yo tengo acá la intensidad y acá tengo el ángulo. Entonces, cuando el ángulo es 0, la intensidad que va a ser igual a la intensidad de la polarizada, porque yo estoy haciendo intensidad de la polarizada por 1. Entonces tengo este número acá. Cuando el ángulo valga 90, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener la intensidad de la polarizada, pero multiplicada por 0, o sea que voy a tener esto. Cuando yo tenga el ángulo de 180, voy a tener por 1, o sea que voy a tener otra vez acá. Y por último, cuando tenga 270, voy a tener 0. Esto tiene un formato de un coseno, que me salió bastante horrible, pero tiene un formato de un coseno, pero que va a ser todo positivo justamente porque está elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, yo acá lo que voy a ver es que la luz acá va a pasar toda, acá va a pasar menos intensidad a medida que vamos llegando a 90, esa intensidad baja, 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 hasta que en 90 se hace 0, después a medida que lo sigo rotando va aumentando la intensidad hasta que acá se me hace la intensidad mayor, igual a la intensidad con la que venía, y si lo sigo rotando vuelve a bajar hasta 270 y esto se vuelve a repetir. Esto es un poco lo que ustedes van a ver en los experimentos. ¿Qué me pasa? Esto es cuando yo lo que tengo es luz polarizada. Pero, ¿qué dijimos cuando la luz no es polarizada? Y hacemos el mismo gráfico. Yo voy a tener una cierta intensidad, ¿sí?, y voy a tener un ángulo. ¿Y qué me pasa? Como para cualquier dirección, esta es la intensidad original, ¿sí?, como para cualquier dirección siempre voy a tener un haz que me pase, la intensidad para cualquier ángulo va a valer la mitad. Porque no importa para donde yo lo gire, siempre va a pasar exactamente lo mismo, que es una mitad. Bien, espero que se haya entendido y pasemos ahora a dos cositas más y ya terminamos. La luz polarizada dijimos que la podemos lograr a través de un material polarizador y la podemos lograr de otra forma a través de lo que se llama el ángulo de Brewster. El ángulo de Brewster es un ángulo, esto es un ángulo de incidencia tal que la luz reflejada es plano polarizada. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una superficie, ¿sí? Vengamos de un n igual a 1, siempre venimos de un n igual a 1 desde el vacío y acá tengo un n distinto de 1, un material. Entonces, incido y hay un ángulo de incidencia en particular que hay una parte que se refracta, que no me interesa. Y hay una parte, ¿sí?, porque nosotros dijimos que depende cómo era este material, siempre hay una parte que se refleja, que esta parte que se refleja está polarizada. Y esta es una forma de hacer luz polarizada. Entonces, yo acá lo que tengo es que venía en cualquier dirección. Cuando pasa para acá, siguen un montón de direcciones, pero lo que a mí me interesa es que de acá sale una única dirección,
y eso es plano polarizado. ¿Cómo encuentro este tita de Brewster? Bueno, la teoría me dice que se da sin demostración que el ángulo de Brewster es igual a la tangente de n, ¿sí? Donde este n es el del material, porque obviamente siempre venimos desde el vacío. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero saber el ángulo de Brewster para un material que tiene un n, por ejemplo, tiene un n igual a 1,3, lo que digo es el ángulo de Brewster es igual a la tangente de 1,3 y de ahí saco cuánto vale el ángulo. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Última cosa que tengo es para dos ejemplos que siempre les toman en IB, que es para qué sirve la polarización. Para una de las cosas que sirve la polarización es para calcular concentraciones de azúcar. ¿Qué pasa? Las moléculas de azúcar lo que hacen es girar para un lado, para el otro, o sea, como las manillas del reloj o al revés de las manillas del reloj, el plano de polarización. Entonces, lo que se pone es un frasco, ¿sí? Con una solución acá adentro y tiene un montón de moléculas. Obviamente, la luz que va a hacer va a incidir así con un plano de polarización, por ejemplo, este. Por cada molécula con la que interactúa esta luz, la va a girar un poquito. Entonces, después de pasar una distancia L, lo que me va a pasar es que si todas la giran un poquito, en total la van a terminar girando un cierto ángulo importante. Yo lo que tengo que saber es cuánto ángulo medir, cuánto ángulo lo giró, o sea, esto, que es el giro que me da. A esto lo vamos a llamar tita. Entonces, puedo decir que la concentración es proporcional al ángulo de giro por la longitud. No tienen que saber más que esto, ¿sí? Que esta es la forma de hacerlo. Y el otro ejemplo que tienen es el de la pantalla de LCD, que son las pantallas, por ejemplo, de las calculadoras, que vieron que ustedes cuando la prenden tienen sectores que son oscuros y sectores que no, y así van formando el número. ¿Cómo se logra que esos sectores se pongan oscuros o claros? Bueno, lo que se les hace, se le pone una diferencia de potencial, es un voltaje acá, y ese voltaje lo que me hace es me cambia la polarización. Y como nosotros dijimos que si hay un ángulo de 90 entre el haz incidente y el polarizador, ¿sí? No hay luz. Entonces, lo que hacen pasar luz polarizada sobre otro que está a 90 grados y eso se va a ver como negro. Esto cualquier cosa, si quieren, lo vemos un poco mejor cuando hagamos el zoom. Igualmente les voy a subir unos experimentos donde lo explica, así lo pueden ver con más claridad. Bueno, esto es todo. Ahí les dejo las dos guías que tienen que hacer. Una con lo que nos faltó de Snell y repasar un poco más Snell, que lo vimos medio corto, y después con algunas cosas de polarización. Nos vemos el jueves.